Es del ser humano. Yo creo que la gran crisis es, López de Oñate lo decía en La certeza del derecho, que la crisis de las instituciones no era más que la crisis de los seres humanos que componían esas instituciones. Y que la crisis es moral, en definitiva. Y viendo mi biblioteca yo decía, bueno, la mitad de la biblioteca la tengo para libros de derecho y la otra mitad son libros o de autoayuda o de vivir, amar y aprender o el arte de amar de Eric Fromm o psicólogos o mis hijos, tus hijos y los nuestros y etcétera, etcétera. Yo dije, ¿por qué no tenemos espacios en las sociedades actuales para poder hablar de estas cosas? ¿Por qué somos tan técnicos? Aprendemos tanto de economía, de derecho, de sociología, pero no aprendemos nada sobre cómo podemos ser hombres y mujeres plenos, cómo podemos desarrollar todas nuestras capacidades. ¿Por qué no hablamos del amor? ¿Por qué no hablamos de la paz? ¿Por qué no hablamos de la libertad a los chicos, a los niños, a los adolescentes en la universidad? ¿Por qué no podemos hablar de los afectos? ¿Qué nos pasa a los seres humanos? Que lo más importante que tenemos, que es la posibilidad de realizarnos y de ser felices, es algo que es callado y que lo tenemos que ir aprendiendo a partir de los fracasos. Porque en realidad nos planteamos qué nos pasa con una pareja o qué nos pasa con los hijos cuando algo funciona mal. Yo me acuerdo que leí una frase en un momento, que les voy a contar por qué y qué curso organicé, que decía, para amar, primero hay que desenamorarse. Y yo me quedé y dije, ¿qué es esto? Y después de pensarlo mucho me encantó la frase. Y cada uno lo pensará por su espacio. Yo digo, ¿por qué esto yo no lo leí o no me lo enseñaron a los 15, a los 16, a los 17, a los 18 años? Que tal vez hubiera impedido algunos fracasos o algunas decepciones. Cuando leí el Dalai Lama sobre el arte de la felicidad, cuando hablaba que por qué hay tanta tasa de divorcios en Occidente, por el gran valor que le damos a la ilusión y porque creemos que el matrimonio es para siempre, y por qué debería ser para siempre, y si es, y cuáles son. Yo digo, más allá de que estemos o no de acuerdo, qué bueno que es poder pensarlo, qué bueno es poder pensar que hay 10 formas diferentes de tener un parto, no solo una, y en Occidente no las conocemos. ¿Qué nos pasa con esto al ser humano? ¿Qué nos pasa que nos tenemos que poner traje, corbata, trajecito y tacos para sentirnos que cumplimos un rol? ¿Qué nos pasa con esta imposibilidad de relajarnos en que lo más importante que somos es que somos seres humanos, con todas las vulnerabilidades que ello implica? ¿Qué tiene que ver esto con el derecho a la paz, no? Entonces, ese día, y vamos a llegar a la respuesta, ese día que estaba pidiendo esta sala para dar la charla sobre acceso a la justicia, con jueces, profesores, etc., yo dije, ¿por qué en la Facultad de Derecho no armar un curso sobre el amor, sobre la relación que tiene el abogado con los afectos? Que yo veo tanta carencia, ¿no? Yo conozco mucho la judicatura en la Argentina y veo mucha estructura, yo veo mucho deber ser, mucho poder, mucha impotencia, mucho estancamiento, mucha imposibilidad de dejar fluir lo que tiene que fluir. Y a veces es el dolor, porque el dolor es parte de la vida también. Y oponernos y resistirnos al dolor, de la forma que sea, lo único que hace es entorpecer el crecimiento y las cosas, en definitiva, van a seguir sucediendo. Y lo que se resiste, persiste. Entonces, yo dije, yo creo que la verdad es que los gobernantes, que los jueces de familia, que los legisladores lleguen a sus posiciones, a sus roles, sin la revisión interior, el análisis, la introspección suficientes para poder romper los mandatos que tienen que ver con el deber ser y sin la asunción plena de la condición de ser humano, a mi criterio es un terrible error. Si ese ser humano que va a ser juez de familia tiene frustraciones propias y no las tiene resueltas con su yo, no las tiene limpias, no limpió su bagaje interior, va a transferir todo eso seguramente a su posición, a la jurisdicción. Si el abogado de familia
no tiene claro cuál puede ser su vínculo en su familia, pero a la vez poder ser un buen asesor del cliente, desprendido de su vínculo con su exmujer, o con sus hijos, o con su familia política, etcétera, seguramente va a transferir esto. Yo veo conflictos que están muy acrecentados, y lo vi en mi práctica de muchísimos años, por la gestión que el abogado hace del conflicto, no por el conflicto mismo. Muchas veces la gestión del conflicto se complica porque el abogado realmente quiere entorpecerlo. ¿Y esto por qué es? ¿Porque el abogado es malo? No, por supuesto que no es que sea malo, es que no sabe hacerlo de otra manera y cree que esa es la mejor forma de hacerlo. Muchas veces, ¿no? ¿Tiene todas las herramientas como para poder gestionar el conflicto? ¿Fue entrenado con métodos alternos que tiendan a desarrollar el derecho a la paz? ¿Limpió su bagaje interior, su corazón, como para poder gestionar el conflicto con transparencia, con claridad, con objetividad? Entonces, yo me pregunto, ¿por qué no podemos hablar de estas cosas? ¿Qué nos pasa que de estas cosas solo se hablan con terapeutas, con psicólogos, con sacerdotes, con religiosos o en grupo de amigos? ¿Qué pasa que la sociedad no puede hablar de estas cosas? ¿Por qué no se prepara a nuestros hijos a tener contacto con las emociones? ¿Qué nos pasa en esta? Y yo creo que es uno de los grandes núcleos, tal vez, y por supuesto no será el único, que engendra un terrible potencial negativo para la sociedad en la que después gestionamos. Entonces ese día, cuando hice esa carta sobre acceso a la justicia, hice otra. Al otro día yo tenía una reunión con Atilio Alterini, que era el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en ese momento, y en la carta yo le ofrecía dar un curso sobre las emociones y los abogados. Y bueno, al final el curso, él me lo aprobó ese día, le encantó la idea, e hicimos un curso de 8 sesiones, de 8 encuentros, porque no eran clases. Entonces yo me tomé una licencia como profesora de posgrado de Derecho Procesal y dejé hablar de recurso extraordinario, recurso de casación y teoría de la prueba, y me puse a hablar sobre el derecho a la paz. El curso era el derecho a la paz, fue durante 3 años, el amor como camino, utopía o respuesta. El primer encuentro era sobre el amor y Dios, por ejemplo, que vino un obispo, un rabino, una monja hindú, budista. Después había uno sobre el amor y los padres, que vinieron unos psicólogos, otro el amor y los hijos, que lo moderé yo, otro del amor y la marginalidad, amor, emociones, marginalidad, amor y cultura. Se hizo en el Salón Rojo de la Universidad de Derecho, que es el mejor salón de la facultad. Fue un éxito increíble, fue abierto a toda la sociedad, fue abierto a estudiantes, a profesores. Por supuesto que hubo mucho escepticismo al principio, porque parecía muy chocante, ¿no?, hablar de esto en la Facultad de Derecho. Y yo les puedo asegurar que para mí, que hace 23 años que doy clases en la Facultad de Derecho, fue tal vez el curso más enriquecedor que tuve. O sea, por supuesto yo no daba clases, yo dije, yo no les voy a dar clase del amor, la verdad. Yo estoy aprendiendo, al igual que todos ustedes, estoy caminando, pero sí quiero que reflexionemos sobre esto. Entonces yo me llevaba 10 libros e íbamos leyendo y pensando sobre o pasábamos un pedacito de una película e íbamos hablando sobre qué nos sugería cada una de estas ideas. Y lo que yo vi, hubo psicólogos, hubo educadores, lo que yo vi es que hay una gran necesidad por supuesto este no es el ámbito de hablar esto, estos eran grupos reducidos donde se hablaba desde otro espacio, pero lo que yo vi es que hay una gran necesidad de canalizar esto y desde un lugar laico, no desde, o sea, yo tengo mi religión, puedo ir a mi iglesia, pero no desde un lugar religioso, sino desde un lugar humano, sino desde un lugar de decir, cuanto más yo puedo pensar en esto y cuanto más yo puedo limpiar mi interior, mejor voy a estar dispuesto para, primero, asumir mi rol en la sociedad hoy. Si yo soy abogado y gestiono conflictos y no puedo hacer esto, o sea, obviamente no es lo mismo un abogado de familia que un abogado que hace contratos internacionales, evidentemente. Pero si yo puedo comprometerme con una visión global y si yo puedo entender que lo que yo hago repercute
en toda la humanidad de alguna manera, por lo menos en mi círculo íntimo, y ese círculo íntimo a la vez repercute, seguramente tendré un sentido de responsabilidad diferente. Lo que yo actúo repercute en el otro. Lo que yo hago realmente tiene consecuencias. Y yo puedo hacer la diferencia. Cada día puedo hacer la diferencia. Y esto, en mi profesión, se vincula con algunos estándares en los cuales yo puedo gestionar. Ejemplo, si yo como abogada puedo recomendar a mi cliente tener una lectura de su conflicto desde otro lugar, de un lugar holístico, de un lugar global, si yo puedo recomendar métodos que no incentiven el conflicto y que no incentiven la lucha, seguramente estaré construyendo una sociedad mejor en mi pequeña partícula, pero esa es la partícula que a mí me pertenece. ¿El derecho a la paz yo creo que es una utopía? No, hay muchísimos intentos de... Evidentemente hay una industria armamentista poderosísima que mueve millones y millones de dólares por año y a la que no vamos a poder detener de un día para el otro. Eso es un cambio cultural. Pero en la medida que el universo se vaya situando en esta onda de que realmente podemos construir un mundo mejor, que podemos seguir perteneciendo a este mundo, que tenemos peligros concretos de desaparecer en segundos, desde la bomba bacteriológica, de la bomba nuclear, o sea, esto lo sabemos, creo que va a ser mucho más fácil. Hay mucha gente que está luchando por esto. Lo que les decía de la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ellos sacaron una declaración en Santiago de Compostela el 9 y 10 de diciembre, y que es no solo de abogados, que están llamadas todas las organizaciones nacionales. El presidente Carlos Villán Durán va a venir a nuestra próxima conferencia de la FIA a Veracruz, a hablar justamente sobre el derecho a la paz. E hicieron una declaración que es muy interesante. Habían hecho 3 declaraciones, la de Luarca, la de Bilbao y la de Barcelona, y ahora terminaron esta. Yo iba a ir y tuve que cancelar mi viaje a último momento. Y la declaración se basa en la Carta de Naciones Unidas, y lo que ellos piden es que Naciones Unidas consagre expresamente el derecho de los seres humanos a la paz. Yo les voy a dar luego la web, que ustedes la van a poder ver. Por supuesto que hace hincapié en la educación como sustrato fundamental. Y yo creo que más allá de la educación, a los chicos de primer grado, aquí está, creo. Considerando que la promoción de una cultura de paz, la redistribución mundial de los recursos y la realización de la justicia social deben de contribuir al establecimiento de relaciones globales económicas más justas que facilitarán el cumplimiento de los propósitos de esta declaración, al eliminar las desigualdades, la exclusión y la pobreza, porque generan violencia estructural que es incompatible con la paz a nivel interno e internacional. Que este es el gran tema que nos toca en nuestros pueblos, evidentemente. Pero nosotros decimos, ¿y nos servirá una codificación? Yo les puedo asegurar que yo no hubiera llegado a abrir mi cabeza a métodos alternos si la mediación no hubiera sido obligatoria en la Argentina. O sea, yo estudié la mediación porque era obligatoria, si no, nunca me hubiera acercado. En ese momento estaba en contra, pero fue la única manera que en la Argentina se aprendiera qué era la mediación, porque estuvo codificada. ¿El cupo femenino es justo que exista el 30% de cupo femenino en muchos países? Yo, que soy antifeminista, pienso, no, ¿por qué? Yo me tengo que ganar la posición porque soy la mejor para esa posición, no porque soy mujer, porque me siento discriminada. Pero por el otro lado, ¿hubieran accedido muchas mujeres sin cupo femenino? Seguramente no. Entonces, el tema del derecho a la paz, la codificación, ¿será importante? Yo creo que sí. Y vamos a intentar que la Federación apoye esto, vamos a ver si lo logramos. Ellos están pidiendo adhesiones de distintas organizaciones, principalmente organizaciones internacionales. Aquí están los derechos, yo les voy a dar el web, como les decía. Y
Y lo que sí creo es que este tipo de convenciones o este tipo de declaraciones, en definitiva lo que sirven es